quiere trabajar. El cuerpo quiere distraerse. Y encima hoy día nos tocó el fútbol. Claro, yo les decía, si suspendemos clases, no, es una locura, porque van a venir otros viernes que son feriados, que hay actividad. Nada que ver, así que seguiremos el partido por las redes, ya nos enteraremos. En realidad ustedes tienen muchos problemas, solo tienen media hora y después de la media hora se pueden ir a mirar, escuchar el partido donde quieran. Los complicados son los administrativos que entran a las 7:30 y lo quedamos a las 9. Ahora, no sé qué tan bueno sea mirar el partido, porque yo creo que hoy día nos va a ir bastante mal. Vamos a ver qué pasa. Hoy día juega acuerdo, ¿no? Muy bien. Y esa es la vuelta, profe. A ver si la hace muy bien. Bueno. La última clase, espero les haya gustado. A mí me gustó porque funcionó el tema virtual, creo. Entonces eso es un buen dato. De repente podemos pasar algunas clases más a virtual. Les he dicho que estamos conversando eso. Profesor, disculpe una consulta. Más o menos una fecha tentativa para el parcial sería, porque ya estamos en la semana 13. El 13. Ahorita estamos en semana 13 ya. Ah, no, todavía, pues. Normalmente tomaremos el parcial pues una semana antes de Fiestas Patrias. Una semana antes, más o menos. Antes. O pasado las vacaciones. Ay, pues No, sí, ya antes. Ustedes la han tenido fácil hoy día. No, profe. Hoy día también les voy a repartir material. Yo les he hablado que les voy a dar un material de clase, que esto que les he estado diciendo lo van a tener por escrito, un poco para que acompañen las lecturas. Imagino que han leído ya su texto de Sapiens, ¿no? Porque de todas maneras eso va a venir, antes de que acabe julio. Y por ejemplo, ¿no? La clase pasada funcionó muy bien. Y yo estaba entusiasmado pensando cuántos de ustedes habrán terminado la clase el fin de semana, lo que fuera, y se habrán ido a leer la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cuántos? Han estado muy ocupados. Obvio, ¿no? Obvio, claro, eso también hay que leerlo. También hay que leerlo porque es parte de lo que estamos estudiando. Entonces después no se quejen cuando venga el examen y alguien pregunta sobre esas cosas. Yo no me quejo, ustedes tampoco, no quiero llorones después. Ya, muy bien. Ahora, la clase pasada también fue un hito en el sentido de decir hemos terminado un proceso. En todo este tiempo hemos estado mirando, y yo les he insistido, qué importante es la organización de una sociedad. Si no hay organización de un colectivo, nada es viable. Ahora, ¿por qué es que esos colectivos se organizan? Se organizan, algunos dirán, para sobrevivir. Si no, desaparecen, mueren. Se organizan para generar condiciones de bienestar. Claro, bienestar para unos, no para todos. Se organizan para producir intercambios económicos. Desde las primeras historias de la humanidad, el intercambio económico ha estado presente, en cualquiera sea su forma, en cualquiera sea su moneda. O se organizan también para ejercer poder, lo que significa ejercer poder. Miren qué importante, o sea, el derecho público y el derecho administrativo forma parte del derecho público, es la historia de las medidas del poder, de cómo el poder empieza a tener sentido para determinadas cosas, para determinadas finalidades. Y ojo, el poder está en todo, o sea, hay poderes que nos estructuran toda la sociedad, todo nuestro relacionamiento. Hemos dicho, por ejemplo, que en algún momento la sociedad abandona el ejercicio del poder físico. Pero eso es relativo. El poder físico sigue siendo importante. Miren ustedes, no sé, hasta para meterte al burro, tienes que tener fuerza.
fuerza, pues, o sea, elige empujar, porque si no te empujan. Y hay 1000 manifestaciones más donde el tema del poder juega. Por eso en una sociedad civilizada, las personas desvalidas de poder o que tienen algún tipo de limitación, algún tipo de problema de movilidad, etc., necesitan protección. Pues si no los protegen, ¿qué cosa pasa? Se mueren, pues. Se mueren. ¿Ustedes se imaginan quién será el idiota al que se le ha ocurrido que todos tenemos que llenar una lista de asistencia en la universidad? ¿Se imaginan cuántas neuronas puede tener esa persona? ¿No? O sea, claro, pero tiene poder, pues. Tiene poder. Me estaban contando que si no llenas, que te pueden eliminar. Una estupidez. Tiene poder. Entonces, y como tiene poder, nos impone un comportamiento. Y estamos en un estado, el estado peruano nuestro, el de hoy, el del siglo XXI, el de junio del siglo XXI, en crisis. Yo me he jactado 10 veces de decirle, no es que va a fracasar el Estado, ya fracasó. No es que va a ser un Estado fallido, ya es fallido. Y ya es fallido, ¿por qué? Porque lo que se ha perdido, lo que no está bien estructurado en este momento en la sociedad peruana, es el ejercicio del poder. ¿Quién ejerce el poder en el Perú el día de hoy? Es la presidenta, es el Congreso, son los grupos económicos, es la televisión, es la derecha, es el centro, es la izquierda. ¿Quién ejerce el poder en el Perú? Y eso es lo que está mal, eso es lo que no funciona. Y no funciona porque no está funcionando el Estado de Derecho. No está funcionando el Estado de Derecho. Yo imagino que todos me han entendido. Ustedes son estudiantes de Derecho de tercer año, entonces deben saber qué cosa es el Estado de Derecho. Por lo menos conmigo han aprendido, digo, es un decir, que el Estado de Derecho es una forma de organización del Estado que surge con la caída del antiguo régimen, que surge después de todo ese proceso evolutivo que hemos visto desde las civilizaciones del mundo antiguo, el hombre primitivo, el imperio romano, el feudalismo, las monarquías incipientes, las monarquías absolutas. El Estado de Derecho, por lo menos, estoy seguro que históricamente lo tienen ubicado. Es la forma de organización política que surge con la caída del antiguo régimen. Ah, su madre, estás hablando en difícil. ¿Qué cosa es el antiguo régimen? El antiguo régimen es el régimen monárquico. ¿Y el Estado de Derecho qué cosa es? El nuevo régimen. La nueva luz, la nueva forma de ver la organización política de una sociedad. Mucha emoción, ¿verdad? Emoción, interesante. Pero ahora lo pongo en drama e imaginen que salen a la puerta de la universidad y viene un reportero con su cámara y te pregunta así para que te vean 14 millones de peruanos. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? ¿Qué vas a decir? Ojo, y en televisión hay que hablar rápido, no te vas a tirar un discurso. ¿Cómo le explicas a la gente qué cosa es el Estado de Derecho? ¿Cuántas veces hemos dicho en el Perú no hay Estado de Derecho? Ah, no hay. ¿Qué cosa es lo que no hay? ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? Una dictadura congresal. No, le podemos poner todos los títulos, ¿no? El gobierno de Dina asesina, ese me gusta más. Hay 50 formas de calificarlo, pero en el fondo lo que estamos discutiendo es el Estado de Derecho. Entonces, hoy día vamos a hacer nuestra clase sobre Estado de Derecho. Y se lo digo con todo afecto, ¿no? Si algún día, si en algún momento de cuando sean más grandes, no se acuerdan de nada de lo que han visto en el curso de Derecho Administrativo 1, por lo menos de esto se acuerdan. O sea,
miren la importancia, ¿no? Para mí esta es la clase más importante del curso. Si entienden esto, van a entender muchas cosas y eso le va a dar sentido a su propia vida. Porque cuando a mí me preguntaban, ¿por qué estudias Derecho? Me decían, bola. Terrible, ¿por qué estudias Derecho? Por ahí nos faltaba el amigo que decía, para ganar plata. Estás equivocado. Si crees que estudiando Derecho vas a ganar plata, estás equivocado. ¿Por qué estudias Derecho? No, este es muy buen alegoso en la casa, mire cómo habla, hablador. El abogado es un parlante, fanfarrón, porque el que habla mucho, Dice poco. siempre corre el riesgo de decir, ni siquiera poco, sino decir alguna sandez. Esto lo decía Cicerón, allá en Grecia, hace muchos años. Entonces, ¿por qué estudias Derecho? Me preguntaba. Yo no tenía una respuesta, la pude construir ya casi al final de mi carrera, cuando entendí que el derecho lo era todo. El derecho era la forma omnicomprensiva de entender al ser humano viviendo en sociedad. No se copien, esa es mía. Construyan la suya. Construyan la suya. Pero, ¿cuánta lógica? Está mal que me alabe porque le dice yo, pero ¿cuánta lógica tiene? Cuando uno llega a entender que el derecho está en todos los aspectos de la vida de una persona. Y la vida de una persona se da únicamente en sociedad. Y no sé si se han dado cuenta de este detalle. El derecho solo existe si hay otro. Si yo viviera o tú vivieras en una isla solito, el derecho no existiría. ¿Por qué? Porque no necesitas ejercerlo frente a alguien. Tú serías la medida de todo, tú serías tu propio derecho. Y hay algunas obras literarias que muestran esto, ¿no? De Robinson Crusoe, la novela de Robinson Crusoe, que tuvo su adaptación en el cine con El náufrago, no sé si la vieron. Interesante, ¿no? O sea, cómo tú puedes ser un neoyorquino, o sea, un hombre del mundo, pero si te meto en una isla 6, 7, 10, 12 meses, hasta te vas a olvidar de hablar, te vas a olvidar de pensar, te vas a olvidar de relacionarte con la gente. Y el derecho solo tiene sentido, solo existe cuando piensas, cuando te relacionas, cuando construyes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a la construcción teórica del Estado de Derecho. La pieza fundamental del Estado de Derecho es el pueblo. Inclusive, esto se entiende bien porque ya no es el monarca. ¿Se acuerdan ustedes del monarca? Ya no es el monarca. Este está muerto. Lo hemos matado. Antes, en el antiguo régimen, el elemento unificador, el elemento identificador, el elemento caracterizador de la estructura del poder era el monarca. Ahora ya no está, lo matamos. Bueno, ahora ¿quién es el caracterizador? Ahora somos nosotros. ¿Y cómo nos vamos a llamar nosotros? Tenemos que tener un nombre, tenemos que identificarnos. Bueno, nosotros nos vamos a llamar pueblo. Y claro, esta es una palabra, podría haber sido otra. El tema de las palabras no es determinante, aunque cuando ya están expresadas dicen cosas. Pero este pueblo nos habla de cantidad, nos habla de multitud. O sea, el pueblo no puede ser de 2 personas.
Tú y yo somos del pueblo. Ya, mira, usted y yo y nuestra amiga también, ya, la asistente también la metemos, somos cuatro, ya somos cuatro. Somos el pueblo. No, el primer concepto del pueblo es un concepto de masividad, de grupo. Ahora, ¿cuánto? En algún momento en la ciencia política se decía, para que haya un pueblo tiene que haber por lo menos 1000 personas. Estamos en 999, ya no somos pueblo. 1001, ya somos pueblo. En realidad, si se dan cuenta, es una discusión ridícula. Porque lo único importante detrás de la idea es que hay un grupo. Hay un grupo. Ese grupo además tiene una serie de factores que lo hacen estar cohesionado, identificarse como grupo. Ojo, no digo quererse, digo simplemente identificarse como grupo. Entonces ahí vienen todas las ideas de compartimos el mismo idioma, hablamos igual, compartimos los mismos dioses, tenemos la misma religión, estamos en el mismo lugar, lo cual también es relativo, porque ¿qué lugar? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan chico? ¿No? Hay algunos factores que van a contribuir a esa identificación, pero lo cierto es que ahora nosotros somos la base de la estructura de poder, somos la base del Estado, porque además fuimos nosotros los que decidimos matar al monarca. Fuimos nosotros los que peleamos por una reivindicación. Y fuimos nosotros los que en la historia francesa estábamos identificados además con el grupo social más sacrificado, con el grupo social que enfrentaba los impuestos, los maltratos, el trabajo y demás. Hay en este concepto de pueblo una reivindicación importante. Pero hay que mirarlo en el momento histórico en que aparece como concepto, como idea. Antes del nuevo régimen no se había hablado de pueblo como elemento unificador del Estado. El pueblo existía como una condición de pobreza, de chusquedad. ¿Quiénes eran el pueblo? Los chuscos. ¿Quiénes eran el pueblo? Los plebeyos, los esclavos, los que trabajan. Por eso noten el cambio profundo de ser parte de la identificación de chusquedad, de minimización, vulgo, lajos. Ahora no. Ahora pasa a ser la estructura, pasa a ser la base de la condición de organización. Y entonces, frases pues, que todo el mundo repite, los políticos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Suena bacán, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y claro, ¿de cuándo creen que son estas frases? Estas frases son de la época de la Revolución. Porque todavía para mucha gente era importante lo que dijera Dios. Estábamos en una sociedad confesional. Sin embargo, ahora quien expresa la voz de Dios es el pueblo. Oiga, ¿ya no es el Papa? No, ya no es el Papa. Oiga, ¿ya no es el monarca? No, ya no es el monarca. Ahora es el pueblo. ¿Me siguen o no? Miren qué tal reivindicación, ¿no? O sea, es una reivindicación espectacular. Pero ya está, pues, reivindicado el pueblo. Genial. Ya está el pueblo, lo máximo. Yo, pueblo, corazón. Pero ¿y ahora? ¿Cómo hablo con el pueblo? ¿Cómo me relaciono con el pueblo? Si hablo contigo, ¿estoy hablando con el pueblo? ¿Parte? ¿Qué parte? No, ya sé, ya me has dicho que eres parte. No, yo te estoy haciendo una segunda pregunta. ¿Qué parte? Pues el pueblo es uno solo. Pero por eso, ¿tú qué parte eres? Como un ciudadano. Tú eres una mínima parte.
Sí, yo no, pero ¿en qué momento te he dicho que no eres parte? Mira, esto es clave en la vida profesional. Yo te pregunté, ¿tú eres parte del pueblo? Sí. Mi segunda pregunta fue, ¿en qué parte? Yo no he cuestionado que seas o que no seas. ¿De acuerdo? ¿Tú eres parte del pueblo? Sí. ¿Estás seguro? Creo que tú eres colombiano. ¿Tú eres parte del pueblo también? Claro. Yo también. Entonces, bacán, ¿qué les parece? Hacemos un comunicado todos y decimos esto es lo que piensa el pueblo. Empiezan los problemas, ¿no? Oiga, pero nosotros somos una parte del pueblo, y si bien no somos uno, pues somos 15, 20, ¿podemos hablar con el pueblo? ¿Se dan cuenta cuál es el problema? El problema es cómo se expresa el pueblo. ¿Cómo logramos que el pueblo se exprese? A través de sus representantes que venían a ser los congresistas en este caso. No ha habido otra forma. Les aseguro que ha habido gente que lo ha pensado. ¿Cómo hago para que el pueblo se exprese? Y que el pueblo diga qué cosa quiere hacer. El pueblo diga qué cosa siente, qué cosa quiere. Entonces, la única forma de que esto tenga una expresión es que haya un grupo de representantes. Ese grupo de representantes lo podemos llamar, por ejemplo, parlamento, convención, congreso, asamblea, lo podemos llamar como sea, pero el pueblo como tal es muy difícil que se exprese. Necesitamos un nivel de representación. Ese nivel de representación se lo va a dar el parlamento. O sea, el grupo de elegidos para representar la voluntad popular. ¿Estamos? Ahora, empiezan los problemas. ¿Cómo me representas? ¿Cuánto me representas? ¿Me representas significa que tú haces lo que yo digo? ¿O me representas significa que yo te elijo para que pongas en juego tu criterio porque yo confío en tu criterio? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo complicado? Aquí en el Perú, allá por la década de los 90, nosotros los peruanos escogimos como nuestra representante a Susana Ivonne Díaz Díaz. ¿Saben quién es? Susy Díaz, pues muchachos. No, que no saben quién es Susy Díaz. Susy Díaz fue nuestra representante. Nuestra. La elegimos nosotros. Entonces, claro, cuando uno mira a un pueblo que es capaz de elegir a Susy Díaz, a Patricia Chirino, a la Yarro, a la fiscal Echaicia, a todos los demás, dicen, oiga, este pueblo está descerebrado. Pero descerebrado totalmente. Hemos elegido a los almirantes Montoya, Neto, ¿se dan cuenta de esa barbaridad? Esa es la crisis de la democracia representativa. El único mecanismo que hasta ahora existe para construir un parlamento es lo que se llama la democracia representativa. Si la democracia representativa funciona mal y elegimos mal, obviamente la representación popular no va a expresar la voluntad del pueblo. Porque vivimos además en un sistema donde el representante no es un apoderado, es decir, no hace la voluntad, no es un mandatario, no es un mandatario de la voluntad de quien le otorga el poder, sino es alguien que se mueve bajo ciertos esquemas de libertad. En esos esquemas de libertad, por ejemplo, en una época ayudaban mucho los partidos políticos, porque tú no tenías que preocuparte cómo iba a votar tu representante sobre la ley de aguas, porque si tu representante era de izquierda ya sabías que iba a votar a favor de la conservación.
Pero si tu representante era de derecha, ya sabías que iba a votar a favor de la privatización del agua, la tercerización, etc. Y así pasaba con todo. Por eso los partidos políticos eran un instrumento muy importante de la democracia representativa. En la sociedad fallida nuestra, los partidos políticos no existen. Entonces aquí votas por personas. Vota por mí, que soy bueno. ¿Por qué soy bueno? A lo López Aliaga, soy buenísimo. Si todas las noches me tiro látigos en la espalda, me arrodillo en silicio, ¿cómo no va a ser bueno? ¿No? Vota por mí, que soy lo máximo. Mira, he sido banquero 30 años, o sea, yo sé de banco, yo manejo finanzas. Antes, con partidos políticos, era más importante que ideas representadas. Ideas socialistas, ideas capitalistas, ideas social cristianas, ideas revolucionarias, y sobre la base de eso se organizaba la sociedad. Tenemos este problema, y es un problema serio. Es un problema serio, porque el Parlamento representa al pueblo. Y cuando los congresistas dicen, ¿no he escuchado decir, el Parlamento es el primer poder del Estado? ¿Dicen verdad o dicen mentira? Dicen verdad. Porque llámalo primer poder, después veremos eso de si es primer, segundo, tercero. Llámalo poder o llámalo como lo llames, el Parlamento representa al pueblo. Y el pueblo tiene la soberanía popular. El pueblo expresa la soberanía popular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hace el Parlamento? ¿Por qué es tan importante el Parlamento? El Parlamento en un Estado de Derecho es tan importante porque él produce la ley. Con el tiempo se le han agregado otras funciones a los parlamentos modernos. Si ustedes revisan la Constitución peruana, les dirán que el Parlamento tiene básicamente dos funciones: legislar, producir leyes, y fiscalizar. Originalmente los parlamentos no tenían ninguna labor de fiscalización. Esto se ha ido agregando, se ha ido incorporando en el tiempo. Yo no creo que ni quite ni ponga. No es para mí lo sustancial. Lo sustancial es producir la ley. Producir la ley. Ahora, ¿se acuerdan qué cosa era la ley o no? En su curso de introducción a la ciencia jurídica, ¿qué era? Es un enunciado. Un poema también es un enunciado. ¿Tiene un antecedente y un consecuente? Sí, también tiene un antecedente y un consecuente. Yo también puedo hacer un enunciado con antecedente y consecuente. Va a sonar raro, no pienses en ti. Si me quieres, yo te quiero también. Antecedente, consecuente. ¿Qué más? Obliga. La ley es, a ver, eso me gusta, estás hablando como abogada, eso. Un imperativo. La ley es un imperativo categórico. ¿No es? ¿Por qué dices que no es? Imperativo categórico no es lo que hacía la clasificación de Kant. Sí, claro. Y el imperativo categórico era algo más. Pero desde el punto de vista filosófico, o sea, claro, Kant, ¿qué cosa te decía? Construye tu regla, comillas, construye tu ley, de manera que pueda ser repetida por ti, pero por todos los demás también. Claro, Kant está trabajando con las categorías de lo que es una ley. ¿Qué cosa es una ley? Un imperativo categórico irresistible que ordena un comportamiento. Y entonces viene lo que decía tu compañero, ¿no? S, entonces C. A este supuesto de hecho le sigue irresistiblemente una
consecuencia de derecho que se expresa en una conducta. Si tú matas a alguien, ¿qué pasa contigo? Te vas preso 15 años. Supuesto de hecho, consecuencia de derecho. Y a través de ese supuesto de hecho y esa consecuencia de derecho, ¿qué conducta estoy buscando? ¿Que mates a alguien? Respuesta no. Estoy generando el incentivo perfecto para que no mates a nadie. Porque sabes que si matas a alguien te vas preso 15 años. Pero y así es en todo. Imaginen una norma que dijera: si cumples 18 años te vas a hacer servicio militar obligatorio. Entonces, si alguno cumple 18 años, ¿qué cosa tiene que hacer? Ir a hacer su servicio militar obligatorio. La ley es un modelador de conductas. Creo haberles puesto el ejemplo cuando estábamos empezando las clases y hacía más calor, que estaba yo en la calle y me encontré con un pata caminando calato de arriba, o sea, pecho descubierto. Oye, ¿por qué caminas así en la calle? Porque yo camino como me da la gana. Y creo que se lo pregunté, y si no se lo pregunté, lo hago ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cada quien que camine como le da la gana? No, entonces mañana pues me da la gana y salgo calato. ¿Dónde está el límite? Y se los puse porque la discusión era de otro tipo, era una discusión de tipo ético o moral, o sea, lo que la sociedad acepta como correcto o incorrecto en un determinado momento. Pero eso se regulaba antes. Antes había regulación jurídica que decía que no puedes salir calato a la calle. Estoy poniendo ejemplos básicos porque quiero que sientan esta idea en el sentido de que la ley modela conductas. Yo quiero que los abogados estudien un determinado número de créditos. Y con esos créditos, dependiendo de cómo se organiza la universidad, la carrera puede durar 6, 7 años. ¿Dónde lo tengo que poner para que todos los que estudien Derecho hagan lo que yo quiero? En una ley. El día que lo ponga en la ley, todos van a hacer lo que yo digo. El alumno universitario que termina el creditaje accede automáticamente al bachillerato, que el bachillerato es un grado académico. Bueno, pero también yo podría decir, tienes que dar examen. ¿De qué depende de que des examen o que automáticamente te conviertas en bachiller? De lo que dice la ley. ¿Estamos? Entonces, ¿la ley modela conductas o no modela conductas? Ciertamente que modela. ¿Quién genera la ley? El Parlamento. ¿Y el Parlamento qué cosa es del pueblo? Es el representante del pueblo. Entonces, miren esta maravilla que se va a producir en este momento. En el Estado monárquico, en el régimen antiguo, en el antiguo régimen, ¿quién te decía cómo tenías que portarte? ¿Quién te decía lo que tenías que hacer? ¿Quién regulaba tu existencia? El rey. ¿Quién daba la ley? El rey. Ahora, ¿quién va a dar la ley? Tú mismo, el pueblo. Ya no es la ley impuesta por el monarca, es la ley que nace de la voluntad popular. ¿Han escuchado? Está en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La ley es la expresión ¿de qué? De la voluntad popular. Pero miren todo lo que significa. Estoy seguro que esto lo han repetido como loros, porque yo también lo hice en mi momento, miles de veces. Estoy tratando de que entendamos lo que eso significa. La ley es expresión de la voluntad popular, no es la voluntad del monarca, no es la gana del monarca, es lo que nosotros queremos. En otras palabras, no es la ley, no es la ley, es
mi ley. No el presidente argentino, por favor. Es mi ley, es la ley que yo mismo me doy. Es la ley que yo mismo considero apropiada para regir mi conducta. Y miren cuánta expresión de intereses hay aquí. Porque esa ley tiene que representarnos a todos. Obviamente no va a poder representarnos a todos, porque no todos pensamos igual. Obviamente no va a poder representarnos a todos porque no todos tenemos los mismos intereses. Entonces tiene que haber un mecanismo para que esto sea viable. Porque si tú quieres tu ley, solo tuya, y él quiere la suya y ella la suya, no funciona. Ahí viene el tema democrático de la expresión de las mayorías. Mayorías y minorías tienen que encontrarse para generar equilibrios. ¿La ven o no? A ver, pregunta de comprobación, ¿no? A ver si la ven. Hace poco en el Parlamento se han votado leyes que tienen que ver con el sistema universitario, con cómo están organizadas las universidades privadas, etc. Y una de las discusiones que había en los medios de comunicación, que son los embrutecedores número uno de la nación, era la que planteaba y decía: ¿por qué votan congresistas que están vinculados a la universidad? O sea, que forman parte de los grupos universitarios. ¿O por qué vota la gente de Acuña, si Acuña es un pata que se ha hecho rico con el sistema universitario? Y muchos sabios salían a los medios y decían: sí, pues tienen un conflicto de intereses, no debían votar. ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo vas a votar en un tema universitario si tú estás metido en el asunto universitario? Y hace poco que se estaba discutiendo la ley de los colectiveros, si se va a prolongar los colectiveros, va al colectivero privado, decían: pero esos congresistas no pueden votar, pues ellos están vinculados al negocio de los colectivos. ¿Lo han escuchado, verdad? Pregunta: ¿correcto o incorrecto la afirmación? Ellos no pueden votar porque están vinculados a... Entonces, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. La democracia popular es la expresión de los distintos intereses en la sociedad. Si yo soy panadero y veo que las leyes que regulan la actividad de los panaderos están hasta las patas, y les digo a mis colegas panaderos: voten por mí, que yo voy a ir al Parlamento a defender nuestra actividad económica, ¿cómo pueden pretender que el día que llegue al Parlamento usted no vota sobre el tema de pan? Oiga, si para esto he venido. ¿Me sigue? Qué complicado, ¿se dan cuenta? No es tan simple, ¿no? Mi gráfico es un gráfico maravilloso, pero simple. Detrás de ese gráfico miren todo lo que hay. O sea, no es tan sencillo. El pueblo es el depositario de la soberanía estatal. El Parlamento es el representante de la voluntad popular. Y la ley es expresión soberana de esa voluntad. No tiene que ser una voluntad común, porque probablemente no todos se pongan de acuerdo. Tendrá que ser la voluntad mayoritaria, la voluntad de los consensos y demás. Ahora, cuando se consensúa, no siempre el resultado es el mejor, porque en los consensos tiene que haber transacción. Y ahí le vuelvo a repetir, en
Parlamento, otra cosa que se discute, están en la repartija parlamentaria. ¿Bueno o malo o necesario? ¿Me siguen? Es absolutamente necesario. Oye, yo voy a votar por ti en esta ley. Mira, no creo mucho en el tema de los panaderos, pero voy a votar por ti. Pero tú votas por mí en el tema de las AFPs. ¿Estamos? Ahora, ¿con quién te pones de acuerdo? Eso va a depender si quieres ganar, si quieres perjudicar, si quieres beneficiar a alguien. Esas componendas siempre se van a dar. Y son parte del juego parlamentario. Claro, si yo digo esto en televisión, les aseguro que un montón de gente diría, no, ese señor no tiene ética, miren lo que es sinvergüenza, seguro está hablando porque tiene algún negocio. Pero es simplemente el no entender el juego democrático, cómo funciona el juego democrático. Ahora, se supone que todos hacen esto, aquí viene lo complicado, imbuidos de un gran valor ético y una gran preocupación por el interés nacional, por el interés del país, por el bienestar del país. Claro, cuando eso se distorsiona, vienen los problemas. Mariátegui, Aldo Mariátegui, ¿han oído hablar del idiota de Alditus? Seguro que sí, ¿no? ¿Qué cosa dice? Dice, oye, en el Perú, en México, siempre en todos los países donde gana la izquierda, todos son unos electarados. O sea, unos electores tarados. Es comprensible porque su posición es la otra. Entonces, todo país que vota por movimientos de izquierda, temas sociales, etc., son unos tarados. Pero, dice Mariátegui, eso lo tenemos que solucionar de una manera. ¿Cuál es la manera? Que solo voten los que pagan impuestos. Oiga, eso ya se probó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo también había lo que se conocía, no en el Perú, en el Perú no, en el mundo, había lo que se conocía como el voto censitario. ¿Quiénes votan? Los que pagan impuestos. ¿Qué les parece? Ninguno de ustedes votaría. Ninguno. No es impuesto a las ventas, es los que pagan impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque claro, el pensamiento ese dice, claro, el que no se moja con plata, vota cualquier cosa. Puede votar incluso porque le regalen plata. Y en la condición más extrema, sí, desde el punto de vista teórico, además eso impacta mucho, ¿no? Dice, claro, si le doy el voto a los pobres, ¿qué pueden hacer los pobres? Votar para que le quiten plata a los ricos y agarrarse la plata de los ricos. Puede pasar. Desde el punto de vista teórico, eso puede pasar. Pero es absurdo, pues eso es irreal. En el Parlamento, lo que tiene que haber es un juego de intereses que se negocian. Por ejemplo, yo creo, no sé qué piensen ustedes, que en las empresas tiene que haber sindicatos, porque los sindicatos expresan una visión diferente a la patronal. Oiga, pero esto es incómodo, se generan peleas, disputas. Bueno, así es la democracia. Así funcionan los mecanismos de negociación, que nos llevan finalmente a decir, no es que sea la ley, es mi ley, porque tiene una legitimidad de origen. Ha sido promulgada, ha sido producida bajo las reglas de esta nueva estructura. Claro, uno podría decir, oye, pero esto no es perfecto, tiene muchas fallas. Bueno, mira, mejor que cuando las leyes las daba el monarca. Mejor que cuando la estructura de poder era una estructura de poder donde había una clase social ganando todo el esquema. Esto es el nuevo producto. Y obviamente trata de ser mejor que lo anterior. ¿Será el producto final? No lo sé. En todo caso es un producto que ya lleva 200 años.
en lo mismo que les he dicho yo más de una vez, 200 años es nada. ¿Durará más? No lo sé. Ahora, una cosa que siempre ha complicado aquí ha sido los sistemas electorales. Porque claro, organizar una votación de poblaciones de 30 millones, de 14 millones, de 80 millones de personas como en Alemania, es complicado. Pero la tecnología, ¿qué va a pasar si algún día todos nos vamos a poder expresar, imagínense, en un celular? Se mueren los congresistas. ¿Imaginan ustedes que pasemos de la democracia representativa a la democracia popular, donde cualquier decisión se pueda consultar con el pueblo? Donde tú estés en tu casa y te pregunten, vamos a subir la tasa del impuesto a la sobreganancia minera, ¿estás de acuerdo o no? Sí, no, votas, sabiendo que eres tú. El gran problema que ha llegado a frenar ese método y a enfrentarlo es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ha introducido en este mecanismo de comunicación inmediata, efectiva, un factor de duda. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Eres humano o no eres humano? A ese nivel estamos llegando en el mundo moderno. Pero les aseguro, y se acordarán de mí, la democracia representativa y sus métodos se van a modificar. Están en proceso de modificación. Y la tecnología es la que va a cambiar las cosas. Y las va a cambiar dramáticamente. Lo que habría que decir, o la manera que tendríamos de refugiarnos, es decir, pero no perdamos el esquema. El esquema, así de sencillito, es un esquema de una legitimidad enorme. Y probablemente si yo hubiera entrado el primer día de clases y si hubiera hecho el esquema, sin hablarles de todo el proceso histórico que hemos visto antes, lo entenderían bien. Ahora, pero dijimos que es Estado de Derecho. ¿Qué significa ese Estado de Derecho? Significa que la prioridad de la regulación de los comportamientos va a estar dada por la ley. El Estado de Derecho es una forma de organización donde se respeta la ley. Luego de haber superado todo este proceso de creación al que me he referido varios minutos, ya está la ley, ya la tenemos entre nosotros. ¿Qué cosa sigue cuando tienes a la ley frente a ti? Pues sigue que la cumples. Además, es de irresistible cumplimiento. Solo tienes que cumplirla. Oye, pero no me gusta. Bueno, esa es. Esa es. ¿Estamos? Ahora, la ley tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene la ley? Que se construye sobre la base del lenguaje popular. O sea, si ustedes agarran una ley cualquiera, está escrita con el lenguaje que utilizamos normalmente. Uno podría decir, oiga, esto es buenísimo, pues entonces todo el mundo la puede entender. Claro, esa es una ventaja. Pero la segunda ventaja es que todo el mundo también la puede malinterpretar. Cosa que no pasa con otro tipo de ciencias que utilizan lenguajes exactos, como las matemáticas, como la física, como la química. El matemático, el físico, el químico escribe igual que nosotros, solo que con otro lenguaje. Si yo veo, por ejemplo, una esfera, que está girando, ¿cómo escribe el abogado? Dice, esfera está girando, ¿verdad? Sí, abogadazo, ¿no? Esfera está girando. ¿Cómo escribe el matemático? El matemático dice función de x a la menos 1 por y igual a 3 cuartas partes de x. Algo de matemática seca.
mentira, ha escrito cualquier soncera ahí, ¿no? Pero así lo hace. Los dos estamos hablando, solo que uno está utilizando un lenguaje técnico y el otro está utilizando un lenguaje coloquial. Abran cualquier ley, está escrita en lenguaje coloquial, en el lenguaje del día a día, en el lenguaje que usa tu abuelita, la mía, mi mamá, mis hijos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que puede generar interpretaciones. Y siendo esto un Estado de Derecho, puede ocurrir que, por ejemplo, frente a la misma ley, Juan diga, me toca a mí. Y Pedro le conteste, te equivocaste, me toca a mí. ¿Qué cosa ha aparecido? Un conflicto. Un conflicto entre dos personas. Entre dos personas que forman parte de la misma organización y que tiene que ser resuelto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? El conflicto se resuelve de una manera bien sencilla. ¿Qué cosa dice realmente la ley? Juan está interpretando que la ley dice que él tiene razón. Pedro está respondiendo, la estás leyendo mal, Juan, la ley lo que me hace es darme razón a mí. ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Simple, leyendo la ley. Leyendo la ley. ¿La leerá Juan? Juan tiene una lectura a su favor. ¿La leerá Pedro? Pedro tiene una lectura a su favor. Ni Juan ni Pedro van a poder solucionar ese problema. Y es más, si no lo solucionan pacíficamente, se puede romper la estructura de paz que subyace al Estado de Derecho. Tenemos que encontrar una forma de que esto se solucione. ¿Estamos? Muy bien. Los estudiosos de la teoría del proceso te dicen la autocomposición. ¿Cuál es la autocomposición? Que se arreglen entre ellos. Que se arreglen entre ellos. ¿Funciona eso? En el Perú, con seguridad, no funciona. En algún país podría funcionar quizás, pero en América Latina, la autocomposición prácticamente no funciona. Entonces, si ellos no lo pueden solucionar, ¿quién tiene que solucionarlo? Un tercero. ¿Cómo le llamamos a eso? Heterocomposición. ¿Qué tercero? Ya sé, el pata de Juan. ¿Le parece? Ya sé, el papá de Pedro. El papá de Pedro lee muy bien, que él soluciona el problema. Tiene que ser un tercero ajeno al conflicto. Tiene que ser un tercero capaz de abstraerse de las personas y resolver el conflicto en función de lo que la ley dice. Ese tercero tiene que tener tal entereza de quitarle la cara al conflicto de Juan y Pedro y entender qué cosa es lo que está haciendo para el sistema. Y para el sistema lo que va a hacer es darle el verdadero sentido a la ley. O dicho de otra manera, asegurarse de que la ley no pierda nunca el sentido. Que la ley siga siendo auténticamente lo que quiso decir la voluntad popular. La voluntad popular. ¿De dónde sacamos a esa persona? ¿Dónde lo encontramos? Alguna vez yo a mis alumnos les decía, si hubieran marcianos sería espectacular. Traes a un marciano y dices, ya, tú resuelve la vaina. Miren, no se rían, miren cuál es la idea. Ese marciano conflicto de interés no tiene. Ese marciano además estaría seguro de que cualquier cosa que decida no le va a pasar nada. Va a tener la seguridad de la permanencia en el cargo. En nuestros sistemas todavía no hay marcianos. Tiene que ser uno de nosotros. Uno de nosotros de los que estudia Derecho. ¿Cuántos de ustedes van a ser jueces? ¿Quién quiere ser juez? La misma pregunta hizo mi profesor
en la Facultad de Derecho allá por los finales de los 90. Y solo uno levantó la mano, gracias a Dios. Mejor que ustedes, acá nadie. Solo uno levantó la mano, Juan Carlos López Gallegos, mi compañero de universidad, y hoy día juez laboral de primera instancia de la Corte Superior de Lima, un excelente juez. Pero él la tenía claro. Él quería ser juez desde chiquito. Y es un excelente juez. No cualquiera puede ser juez. El juez tiene que tener unas calidades especiales. Yo no he sido juez, pero he sido presidente de un tribunal administrativo. Parecido. Yo recuerdo que en esos años mi mujer me quería matar. Porque yo le decía, no salimos a ninguna parte, no vamos a ningún compromiso, no estamos en ninguna fiesta. ¿Y por qué le decía eso? Imagen. Segundo, distancia. ¿Qué pensarían ustedes si yo fuera el juez y, no sé, pues vengo a los juegos universitarios, bailo, me tomo mis tragos, abrazo a todo el mundo? Imagen dudosa. Y el otro problema es el problema de relaciones, afinidades. Nosotros los seres humanos somos querendones, queremos a las personas. Si no quieres a las personas, hazte ver, busca un psicólogo, un psiquiatra. No, queremos a las personas, nos caemos bien por simpatías rápidas, por antipatías también. Porque tú quieres para bien o quieres para mal, ¿no? Yo a esta persona la quiero ver muerta, ¿no? Eso pasa también, pero somos así. Entonces, claro, cuando tú generas afinidades, lo pongo de otra manera, el juez va a ser hincha de algún equipo, ¿no? Si es inteligente va a ser hincha de Cristal, si no, pues será de la U o de la Alianza. Ok, ¿y eso puede marcar su tema? Claro que sí. O sea, por más que intentemos, al juez tenemos que aislarlo, pero nuestro intento de aislamiento nunca va a ser absoluto. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Tenemos que sacarlo del pueblo. Del pueblo. Tiene que ser uno de acá. Elevado a la categoría de juez. En Estados Unidos, en el sistema norteamericano, los jueces se eligen. O sea, van a elecciones. El ingreso a la carrera judicial en los distintos estados es por elección. Vota por Rojas Leo para juez. A ver si vota. En los sistemas latinos hay un mecanismo intermediado de designación. En el Perú, por ejemplo, hoy día tenemos un problema con eso. Hoy día quien decide en el Perú es la Junta Nacional de Justicia. Ahora, la Junta Nacional de Justicia está formada por representantes de los tres poderes del Estado, del Parlamento, del Ejecutivo y del Poder Judicial. Y además, el defensor del pueblo participa en la designación de los miembros de la Junta, que se supone son los que van a escoger a la mejor gente del mundo para que sean jueces. ¿Funciona ese sistema? Está en crisis, ¿eh? O sea, gran parte de la crisis política que tenemos es por esto. Si ustedes se toman un minuto, vean en YouTube, ahí está la entrevista de calificación a Patricia Benavides cuando estaba dando su examen para ser fiscal. La mujer era incapaz de articular dos ideas. Solo repetía lugares comunes. Lugares comunes son esas frases que se vuelven tan repetitivas que terminan sin decir nada. Hay que defender el Estado de Derecho. Eso es un lugar común. ¿Qué significa? ¿Me siguen? Vean. Y cómo, uno dice, ¿y cómo votaron por esta señora? Yo me he pasado 30 años de mi vida evaluando alumnos.
Y yo hoy día sería incapaz de decir, este sabe, este no sabe. La evaluación siempre es muy relativa. Es muy relativa. Me ha pasado, chicos que han dado, saben que debían puntos. Y después excelentes profesionales. Y me ha pasado al revés, una luminaria, mira este compadre, pero hasta la coma la tiene en la cabeza. Y después los ves profesionalmente, nada. Y nuestra carrera aquí es competitiva, ¿saben? ¿No? Hay cantidad de abogados. Levantas una piedra y un abogado. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte todos los días es, ¿y yo cuál es la diferencia que voy a marcar? O sea, si yo tuviera que contratar a alguien, ¿por qué te contrataría a ti? Así de duro es el tema. No, ya lo veo después. Lo veo después. El próximo año lo hago. El próximo año me convierto en un buen estudiante, leo lo que me manda el profesor. Yo no arriesgaría mi futuro al próximo año. En fin, ese juez, ya sea directa o indirectamente, es instituido para administrar justicia por voluntad popular. En la Constitución del 79, esa que ustedes no creo que estudien, pero que deberían estudiar, para que no les extrañe que de repente vuelva a regir el país. La Constitución del 79, en un artículo referido al Poder Judicial, decía: cada vez que los jueces en el Perú dicten sentencia, tienen que utilizar la fórmula siguiente, y les ponía comillas: administrando justicia en nombre del pueblo peruano, falle su decisión. O sea, a mí, cada vez que me acuerdo de estas cosas, me emocionan. Tiene que emocionarlos a ustedes. Miren el concepto. La propia Constitución exigía que cualquier sentencia firmada por un juez terminara diciendo o empezara diciendo: y administrando justicia en nombre del pueblo peruano. Fallo. Juan tiene la razón. Fallo. Pedro tiene la razón. ¿Han escuchado hablar alguna vez del concepto de justicia popular? El concepto de justicia popular lo utilizó Sendero Luminoso en el Perú. Entraba a los pueblos, sacaba al alcalde, lo arrodillaba en medio de la plaza y le decía a todo el mundo: ¿se queda o lo matamos? ¿Es corrupto o lo dejamos? Y mataron varios. Y también perdonaron a algunos. ¿Por qué? Porque la plaza les dijo: no, es un buen alcalde. Eso es lo que se llama justicia popular en su expresión más radical, atroz, ¿no? de Sendero Luminoso. Pero miren el contenido. Claro, yo no puedo tener al pueblo juzgando todo, o sea, porque también una fórmula sería: convoco al pueblo. A ver, pueblo, acá Juan se va a pelear con Pedro, van a escuchar los argumentos y van a decidir quién tiene la razón. Si lo miran conceptualmente, sería pues casi como una interpretación auténtica. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que ha dado la ley. Entonces él sabe exactamente qué cosa dice la ley. Y obviamente va a poder definir quién tiene la razón en el conflicto. Claro, pero eso, ¿se imaginan lo que sería? Si ya era inviable desde el punto de vista de las votaciones democráticas, imaginen lo inviable que podría ser desde el punto de vista de la solución de conflictos. Entonces, tiene que haber un juez. Tiene que haber un juez que organice, defina la administración de justicia. Y ese juez tiene que tener la legitimidad de sentirse respaldado en ser la expresión de la justicia popular, de la justicia del pueblo. Bien, pero es emocionante hasta no más. O sea, uno dice: caramba, esto era el Estado de Derecho. Ahora, si ustedes ven la foto,
esa foto como que ya está completa, ¿no? O sea, es una foto ya bien completa, porque ya tenemos al pueblo, ya está el pueblo, ya tenemos la forma como el pueblo regula sus conductas, ya está clarito la forma como el pueblo regula sus conductas, y ya tenemos a los elegidos para solucionar los conflictos cuando sea que se presenten. Como que la foto está completa. Digamos, ese pueblo ya puede ser feliz, pues ya se organizó, ya no tiene monarca, ya no tiene angustias, ya puede resolver sus problemas con este mecanismo que ha creado. ¿Me sigue? Sin embargo, faltan algunas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese pueblo no hay comida? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese pueblo es atacado por otro? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese pueblo no tiene infraestructura? ¿Qué pasa si en ese pueblo no hay educación? ¿Qué pasa si en ese pueblo la gente se empieza a morir? Yo lo tengo grabadísimo, hay mucha gente que lo ha querido olvidar. Yo recuerdo los días de pandemia en mi casa, obviamente encerrado en mi casa con mi familia, mis hijas chicas, relativamente, o sea, cuando estábamos todos encerrados decían, pero ¿por qué no podemos enfrentar el virus? Decían, ¿por qué la tecnología no agota esto en 2x1, en 2 patadas? Y la última pregunta, ¿dónde está el gobierno para que haga algo? ¿No les ha pasado? Si hubiera un terremoto y se cayeran casas y muriera gente, lo primero que la gente se va a preguntar es ¿dónde está el gobierno? Ahí no hay gobierno. Hay conducción, hay dirección, hay organización, pero no hay gobierno. Porque el gobierno es el arte de tomar las decisiones menudas, las decisiones del día a día, las decisiones que aseguren un rumbo, un resultado, un camino. ¿El Parlamento contribuye a eso? Claro que sí. Las leyes del Parlamento contribuyen a eso. Pero no está en el día a día. No está en lo que se necesita con cierta urgencia. Entonces, ¿qué falta a eso? Falta una organización que gobierne, una organización que tome las decisiones menores. ¿Cómo le llamamos a esa organización? A esto que les hemos llamado juez. Bueno, a esta organización que voy a graficar aquí, lo que estoy tratando de graficar es una especie de edificio. A esta organización que llamamos estructura de gobierno, le vamos a llamar administración pública. ¿Y por qué le vamos a llamar administración pública? Le vamos a llamar administración pública, miren, no por gusto, porque el prefijo latino ad, significa para. Y la palabra latina ministrare significa, ¿qué significa? Significa servir. Entonces, cuando yo hablo de la administración, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una estructura, ¿para qué? Para servir. Cuando yo veo al ministro, ¿quién es? ¿El más importante o el servidor? El servidor. ¿Y a quién sirve? ¿A quién sirve? Al pueblo, pues está al servicio del pueblo. Esta organización, la organización administrativa, va a estar sometida a la ley, ciertamente.
pero además al servicio del pueblo. Preocupada porque el pueblo logre condiciones de bienestar. ¿Estamos? Miren qué importante. Ahora, ¿y cómo escogemos a esa administración? ¿A quién mandamos a la administración? Si hay gol, avisan, ¿no? Si hay gol de Chile, también. ¿A quién mandamos a esa administración? Otra vez, ya no hago la perorata larga, conseguimos un marciano. No, muchos marcianos no hay. Hay que coger uno de nosotros. Uno de nosotros tiene que ir a la administración. ¿Cómo era en el mundo antiguo? El mejor dotado, el fuerte, el que sabía las estrellas, el que rezaba, ¿no? El que era buen guerrero. Había 1000 mecanismos. ¿Cómo escogemos ahora a la administración? Escogemos a la persona que tenga un programa, que tenga una línea de acción, que tenga una línea de pensamiento, que nos dé confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese jefe de la administración lo vamos a llamar presidente, lo vamos a llamar jefe de gobierno. Y en algunos países, los que se dicen presidencialistas lo elige directamente el Parlamento. En otros países que se dicen parlamentaristas, el pueblo escoge al Parlamento y el Parlamento escoge al presidente. Ya podrían decir, en el Perú, ¿qué somos? ¿Presidencialistas o parlamentaristas? Somos presidencialistas por la forma de elección. Después vamos a ver que, como todo lo que hacemos en el Perú, nunca nada es ni blanco ni negro. Siempre es chicha, mezcladito. Nos gusta el mezcladito. El mezcladito al final no sabemos si es bueno o no. Muy bien, este señor... Rápido el tema. Este señor va a tener que cumplir objetivos, metas, programas, propuestas, etc. Y lo va a hacer con un equipo de personas de su confianza. ¿Quiénes son estos? Estos son los ministros. Gente de su confianza. O sea, no concursan, no, es gente de su confianza. Dentro de la administración y a niveles más bajos, a niveles más operativos, va a haber personal de carrera. En toda organización hay personal de carrera, ese no se mueve. ¿Por qué? Porque su chamba es mueve el papel de aquí a acá. Muy bien, para mover el papel de aquí a acá no se necesita ideología, él hace lo que sabe hacer. El que sí necesita ideología es el jefe de la administración. Porque él es el que nos va a decir por dónde vamos. Miren que hay ideología en eso. Perú es un país agrario o minero. Asuma por un segundo que no pueden coexistir los dos. ¿O es agrario o es minero? El jefe de la administración va a decir, bueno, para mí es minero, lo llevo por el rumbo minero. Pero de repente hay otro que dice, no, para mí es agrícola. Bueno, votemos pues entre los dos. Y el que gana tendrá que hacer su programa. Lo lógico en un sistema de este tipo es que el que gana hace su programa. En la prostituida democracia peruana nos hemos acostumbrado mal, y es causa de todas las cosas que vivimos, que el que propone un programa hace exactamente el contrario. ¿Eso qué significa? Que en el momento electoral no importa lo que digas, puedes decir cualquier cosa. Voy a traer a los marcianos. Son tan tontos que me van a elegir por eso, y al final haré lo que me da la gana. ¿Me siguen? Muy bien, señores, señoritas, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? Les cuento, están mirando
el Estado de Derecho. Zambrano, tarjeta amarilla, muy bien, gracias. Gracias. Están mirando el Estado de Derecho. Este es el concepto básico del Estado de Derecho. No pierdan el contexto. Estamos saliendo del régimen monárquico. Y es una construcción inicial. Este es el Estado de Derecho básico. Detrás de este pensamiento, de esta forma de ver el Estado, el gran maestro o el gran enseñador de estas cosas fue el Estado inglés. Y el gran intérprete del Estado inglés fue Montesquieu, con su famosa tesis de los tres poderes. Porque claro, Montesquieu vio que el rey fue frenado por el Parlamento, entonces dijo, ahí hay un juego de poderes. Y en la construcción francesa del Estado de Derecho dijo, bueno, un poder es el Parlamento, otro poder es el judicatura, y un tercer poder es la administración pública. ¿Y cuál es la idea? Los tres se equilibran. Cuando alguno quiere ser más abusivo que el otro, los otros dos le dicen, oye, vuelve a tu sitio. Cuando el que se mueve es otro de lo que no se había movido antes, los otros dos hacen lo propio. Y entonces construye la tesis del equilibrio de poderes en una mirada de tres poderes. Esto, déjame terminar la idea, esto ha sido superado. Después vamos a ver que esto ha sido superado. No les voy a decir que ya no es así, sino les voy a decir que hay una nueva manera de entenderlo, pero en su momento era pues el bestseller, era lo máximo. Montesquieu caminaba pesado, todo el mundo decía que mira lo que ha creado. Sí. En su momento empezó un cuarto poder temporal. Claro, es que ahorita vamos a ver que en un Estado moderno, hay otras cosas. Pero se los comento porque en estos días esta ha sido la discusión. Por ahí los parlamentarios diciendo nosotros somos el primer poder del Estado. Y mucha gente en medios de comunicación saliendo a decir, pero no, tú no eres el primer poder. ¿Y qué cosa eres? No sé. En realidad, dentro de una concepción clásica, ya se los dije al principio, el Parlamento es el primer poder del Estado. Porque es a partir de el pueblo que se organiza el Parlamento. Y el Parlamento es el representante del pueblo. El juez hace cosas para el pueblo. La administración pública hace cosas para el pueblo. El único que representa al pueblo, el único que habla por el pueblo es el Parlamento. ¿Ven ese detalle? Es un maticito. Ahora, si nos ponemos a mirar el Estado peruano de hoy, no es esto, es esto y mucho más. Entonces, eso es un cambio, esto ha ido evolucionando. Por ejemplo, esta construcción del Estado de Derecho es de mediados del siglo XIX. La Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII. El Estado de Derecho surge a finales del siglo XVIII como concepto, pero no se implementa. La monarquía se restituye, hay luchas monárquicas hasta 1848, en Francia, por decir algo. Y en los otros países muchas monarquías se conservaron, otras transaron, se crearon monarquías constitucionales. O sea, el camino no fue un camino rapidito, fue un camino lento. Yo diría, mediados del siglo XIX podemos decir que este modelo está consolidado. Pero, estando consolidado, este modelo va a tener su primer crecimiento en la primera mitad del siglo XX. Ustedes saben que en la primera mitad del siglo XX hay un desarrollo del constitucionalismo. Aparece el constitucionalismo moderno. Ahí está Kelsen,
está este otro, el alemán, ¿cómo se llamaba? El que disputaba con Kelsen, Schmidt, Schmidt, ¿no? Que van a ser realmente íconos en la construcción de una nueva manera de entender eso. Y lo primero que preguntan, dicen, ¿y dónde está la Constitución ahí? ¿Dónde está la Constitución ahí? ¿La ven o no? Porque claro, Estado de Derecho es Estado de la ley. ¿Y la Constitución? Claro, lo que pasa es que los señores están mirando el cuadro por delante, pero no están viendo el cuadro por atrás. ¿Dónde está la Constitución? La Constitución está como presupuesto, porque es la Constitución la que dice el pueblo se va a expresar a través de un parlamento. Es la Constitución la que dice el parlamento va a dar la ley, el pueblo va a escoger a los jueces, el pueblo va a designar a la administración pública. ¿Me sigue? Claro, pero suena más bonito, ¿no? Suena más bonito decir Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas dicen primero es la Constitución, no la ley. Está bien, eso está bien, digamos, para la chanza, para la fiesta académica, pero desde el punto de vista conceptual la Constitución es simplemente una inspiradora de valores y tiene algunas normas, algunas. La Constitución peruana tiene 100 y tantos artículos, 120 creo, ¿no? 105, 180, 200, ah sí, está ahí el 200, ya, 250 artículos que tiene la Constitución peruana hoy. ¿Cuántas leyes creen que existen? 30.000. 30.000, o sea, ¿dónde están las normas que hacen nuestra vida cotidiana? ¿En la Constitución o en la ley? Obviamente que están en la ley, pero no vayan a salir a decir, oiga, Rojas Leo no cree en la Constitución, yo soy constitucionalista. Yo he hecho mi maestría en constitucional. Lo que quiero decirles es que no es terrible, no es una cosa. El constitucionalista dice, es dramático que sigan hablando de Estado de Derecho, hay que hablar de Estado constitucional de Derecho. Yo no veo el drama, yo digo simplemente, oiga, el Estado de Derecho es esto, pero es posible porque hay un momento fundante, hay un momento que lo permite, ese momento es el momento constitucional. Creo que la Constitución viene en diferencia del Estado de Derecho y el Estado legal de Derecho. Claro, el Estado legal de Derecho es más corto, por eso lo habla de la ley. Claro, o sea, hay una crítica donde el Estado constitucional de Derecho es una redundancia, porque si antiguamente el Estado de Derecho era la norma por encima, donde la norma reina no los hombres, actualmente con mayor razón es un Estado de Derecho porque la Constitución sobre todo. Claro, sí, de acuerdo, firmo, dime dónde firmo. Muy bien, se acabó la clase, gracias. Italia